Muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos con las entrevistas. Hacía bastante que no seguía con esta tradición de este canal, que es entrevistar a argentinos. Ya sabéis que lo de Spanish no es por España, sino por la lengua, el español. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría comentaros que estoy colaborando con la editorial Unión Editorial. Si seguís el link que hay en la descripción, todas las compras que hagáis en las que introduzcáis el código SPALIB, S-P-A-L-I-B, tienen un 5% de descuento. Además, los envíos son gratis si resides en España, y si haces una compra superior de 20 euros, te regalan el libro autobiográfico Hayek sobre Hayek. Sin más, os dejo continuar ver el vídeo, pero os animo a que entréis en este código de descuento, que es, entre comillas, relativamente famosa en las redes sociales desde hace no mucho. Lo veníamos hablando antes de la entrevista, porque hace mucho que va dando la batalla, es un gran polemista y él es un analista político y una persona de bastante cultura, o a mí me lo pareció el día que lo conocí en un directo en el canal de Tipito Enojado, y me gustó y dije, pues bueno, pues voy a entrevistarlo. Y tenemos hoy con nosotros a Álvaro Zicarelli. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? Un gusto enorme estar participando de este diálogo contigo y un saludo grande a toda la audiencia de España. Bueno, Álvaro, si no lo conocéis, como no, como siempre dejaré el link en la descripción. Él hace análisis muy buenos, muy ásperos. Y lo que te decía, yo me vi un directo que hiciste en el canal de Tipito Enojado, se llamaba Basta, y entonces estabas como rodeado de locos, y yo creo que el que aportaba cordura eres tú, ¿no? Y entonces eso fue, no, lo digo en coña, pero fue un poco lo que me enganchó. No sé exactamente de qué vamos a hablar, vamos a dejar que la entrevista vaya fluyendo, pero siempre la primera pregunta es la misma y es una pregunta personal. Háblanos de ti, en la medida de lo posible, quién es Álvaro Zicarelli, como mínimo tu carrera profesional, si quieres, y luego ya vamos tocando varios temas. Así que cuando quieras. Para la audiencia le cuento yo, mi formación primaria ha sido la historia y luego las relaciones internacionales, pero siempre digo que el mayor cúmulo de conocimientos y de métodos de estudio, reflexión y de comunicación son de carácter autodidacta, y los recibí a través de mentores privados y no a través de las instituciones académicas formales. Con esto no desacredito la importancia de una titulación universitaria, pero creo que yo, teniendo una titulación terciaria, y la formación que recibí de mis tres grandes maestros, tres grandes filósofos, sociólogos e historiadores que en Argentina son muy reconocidos, el gran pensador Juan José Sebrelli, cuyos libros se venden muy bien en España a través de la editorial Debate, el politólogo Carlos Escudé, creador de la teoría del realismo periférico en materia de política internacional, y el ya fallecido sociólogo Rubén Zorrilla, que fue uno de los grandes sociólogos y pensadores libertarios argentinos, que me indujo al pensamiento liberal, libertario en el campo de la sociología, de la economía y de la política. Bueno, me han llevado a ser, como bien dijiste vos, lo que en España se podría llamar un tertuliano que genera polémicas, o una figura políticamente incorrecta y que no genera grises. Digamos que en estos años que estoy dedicado a los medios de comunicación tradicionales y ahora a las redes sociales, genero o un amor casi incondicional o un odio visceral. No tengo puntos medios. Tenía un gran amigo que me decía, y voy a utilizar un personaje catalán que genera bastante esto, me dice, vos sos la versión masculina y no separatista de Pilar Rahola. Ah, Bueno, eh, digamos que podría ser así. El Paco Maruenda gay, el, no sé, pero un poco para nada. Saludo a Pilar, que es amiga mía, no está muy contenta con mi posición sobre el separatismo, pero le mandamos un beso también enorme desde aquí a Pilar, que es una gran amiga. si te parece, empecemos un poco por este punto, ¿no? El tema de la polémica entiendo que también es un arma de doble filo. Todo el mundo te conoce, tiene más posibilidad de conocerte, lo que pasa es que también te salen más detractores. ¿Este estilo tuyo, vamos a decir, es algo que te ha surgido de manera natural, o también entendiendo el código de la comunicación es algo que has ido como creándote un personaje? No sé si me entiendes un poco. Sí, perfectamente. Y yo creo que sí, siempre he sido un contestatario
y siempre he sido todo lo contrario a lo que se esperaba. Y esto creo que lo viene padeciendo desde mi familia, mis amigos, mis alumnos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros circunstanciales de militancia política, pero, pero bueno, con el paso del tiempo y adquiriendo experiencia, fui un poco moldeando esa actitud natural y espontánea hacia la polémica, como para referir en eso, ¿no? Hacia la confrontación dialéctica, retórica, argumentativa, con un realismo y un pragmatismo que me lleva a poder, como decimos en la Argentina, bajar al barro de la realidad Ah. y llevar la batalla de las ideas ¿no? A un debate realista, porque muchas veces quienes defendemos las ideas de la libertad nos quedamos un poco, y también yendo a un dicho español, en las nubes de Úbeda, ¿no? Un Ujú. poco ahí flotando, y es importante a veces, no, a veces no, casi siempre, bajar a tierra y llevar, ¿no? Este debate en términos prácticos, en términos que lleguen a la mayor audiencia posible. Así que digamos que no soy un personaje. Creo que justamente lo que me hace a veces difícil de digerir es que la gente no puede entender, primero, cómo es posible que el Álvaro del ámbito privado, exactamente al Álvaro proyectado al ámbito público, Mm. cuando comúnmente están disociados. Lo vemos políticos con empresarios, con comunicadores, ¿no? Que parece que son como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tienen como dos facetas. Y por otro lado, esto que te decía, por mi condición de ser un hijo de una familia trabajadora de clase media, no siempre en la Argentina tirando a baja, porque las crisis económicas Ya. nos arrastraban como un yunque hacia abajo. Bueno, se esperaba que yo fuera por eso de izquierda, o que fuera peronista, y no, todo lo contrario. Por mi condición de homosexual se esperaba que siempre yo fuera un progresista, y no, y así un montón de cosas, ¿no? Se esperaba por algo a priori que fuera tal cosa, y siempre rompía el molde en ese sentido, pero la verdad nunca pensando que eso me iba a dar réditos. Yo te puedo asegurar, Ignasi, que aquí ser como soy yo ahora, pero en los últimos 25 años que he vivido, es, como decimos en Argentina, bailar con la más fea. No es lo más sencillo, no es lo más gratificante, no es lo que más beneficios te da. Ahora, claro, la Argentina está en una situación tan crítica, donde se están las placas tectónicas de la economía, de la sociedad, de su cultura, de su política, están en un terremoto, que quizás, bueno, figuras como yo son más reconocidas o más, ¿no? Tenidas en cuenta, pero Claro. me ha sido bastante difícil este trayecto. Bueno, puede que justamente por este motivo, pues no es coincidencia que te esté entrevistando. Me ha gustado el punto que has dicho de la facilitación de la información. Este también es un mantra que tengo en mi cabeza e intento hacer proselitismo en esa dirección desde mi canal. Así que me gustaría hacerte una pregunta. Tú también sé que eres un ávido lector, te veo por ahí que estás rodeado de libros. Un poco cómo combinar, digamos, argumentos con peso, ni que haya falacias y cosas así, con esta idea de la polémica para hacer una comunicación efectiva. No sé si es una pregunta redundante con la anterior, pero me gustaría aportar un poco esa combinación, ¿no? Porque sí que es verdad lo que decías tú, cuando hay mucho intelectual pueden ser grandes eruditos, que pasa el rato y dices, no me engancha esta persona, no sé de qué me está hablando, no ha empatizado conmigo para nada. Bueno, esto justamente lo aprendí de estos tres grandes maestros que nombré, que invito a la audiencia a que busquen en Google y en YouTube quiénes son, y en YouTube van a encontrar muchísimo archivo audiovisual de debates que ellos han tenido, y lo que me han demostrado es cómo se podía, desde un lenguaje coloquial, atractivo, empático y hasta carismático, transmitir conceptos y argumentos sin perder rigor y sin perder profundidad. Y por supuesto, eso que aprendí con ellos, después lo tuve que poner en la práctica cuando iba a televisión o radio, donde en un debate tenía que tratar de transmitir algo que quizás me iba a llevar media hora o una hora en una clase en la universidad o en una conferencia, poderlo transmitir en 5 o 10 minutos. Y Mm. bueno, fue una gimnasia que con los años la fui ejercitando, y bueno, fue dando sus resultados. Yo, por ejemplo, siempre explico que a mí me cuesta horrores poder explicar lo mismo que
muchos elogian que explico bien de forma oral, de forma escrita, por ejemplo. No tengo ese talento, no sé sublimar sobre la hoja en blanco, más allá de que yo soy de los que creen que uno tiene que escribir no para la historia de la literatura o el pensamiento, sino para los lectores. ¿Para qué voy a escribir lo que ya otro escribió y dijo? Ya. Y no porque estoy sometido a la dictadura de la originalidad, sino porque me parece que justamente en la batalla de las ideas, cada uno tiene que ocupar el rol donde más ayuda a transmitir ese conocimiento y esa argumentación y esos conceptos. Y bueno, yo creo que mi lugar per natura es lo audiovisual y bueno, y acá estoy. Seguimos tirando del hilo de esto que estamos hablando y añado otro factor. Dentro de lo que es la facilitación, ¿cómo lo haces o cómo crees que lo podríamos hacer para seguir, digamos, vendiendo, no sé si es la palabra, pero digamos, explicando, facilitando las ideas de la libertad, ¿no? Porque parece que suena como contraintuitivo esto de decir, no, que con más capitalismo, pues el mundo va mejor, la libertad individual, porque parafraseando a vuestro amado presidente, decía, no, saldremos de esta crisis con más Estado. Cuando el espectador común ve todo el día el machaque de este tipo de proselitismo, ¿cómo lo haces en realidad para vender las ideas de la libertad que son casi lo contrario a lo mainstream a día de hoy, casi podríamos decir? Claro, lo que pasa es que hay diferentes campos. Por ejemplo, en el campo de la política siempre debato con los dirigentes. Argentina ha tenido siempre la desgracia de no poder contar ni siquiera como tercera fuerza, como tercer partido, un partido auténticamente liberal, Mm. liberal en todos sus campos, ¿no? Ese ha sido siempre un déficit terrible. Casi siempre lo que hubo fue que en los grandes partidos políticos, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, existieron facciones liberales, Claro. ¿no? Dentro de esas grandes fuerzas políticas. Y que hemos sido siempre lo que acá llamamos la pata liberal o hemos sido no sé, el grupo de capital humano liberal a la hora de formar gobiernos, principalmente en las áreas económicas o en ciertas áreas técnicas, ¿no? ¿Y qué pasó? Que obviamente esos dirigentes, muchos de ellos economistas, se transformaban en difusores de ideas o de políticas públicas, siempre con un lenguaje técnico muy duro. Entonces yo siempre planteaba, cuando querían después presentarse como candidatos y tenían que bajar al territorio y le golpeaban la puerta al vecino, y salía el vecino o la vecina, ¿no? El elector, no sé, se ponían a hablar de Hayek, de von Mises, de Rothbard, de la catalaxia, ¿no? De la praxeología. Y yo siempre les planteaba, hombre, la gente necesita entender cómo las ideas de la libertad le van a resolver, no sé cómo se dirá en España, yo voy a utilizar términos argentinos, el tema de la luminaria, de las luces en la calle, el tema del asfalto, ¿no? Ujú. De cómo está la calle, de la vereda, de la Claro. seguridad, de si va a tener que seguir pagando más tasas municipales o menos tasas, y uno tiene que hablarle en términos prácticos. Porque si uno va a hablarle de la fatal arrogancia, del error de cálculo en el socialismo o de la acción humana, porque también hay como una necesidad de demostrar que uno sabe. Porque si uno no demuestra que sabe, parece que no es serio lo que está diciendo, Ujú. o que no es válido. Ya. Y bueno, repito, pasa que claro, es algo que se va desarrollando con el tiempo y te obligan las circunstancias. Por suerte, hoy, las dos principales expresiones del liberalismo en Argentina, que son el Partido Unidos y el Espacio Republicano, que es la suma de dos partidos, el Partido Libertario y el Partido Recrear, del ex ministro de Economía Ricardo López Murphy, bueno, están tomando en cuenta esto y están formando a sus dirigentes, principalmente los que se presentan a alcaldías, a concejalías, a que están en contacto muy directo con el votante, en estrategias de comunicación que llevan a explicar, mira, no sé, voy a poner un ejemplo. Ujú. Si en la alcaldía hay, y estoy tratando de utilizar ejemplos españoles, en la alcaldía hay 20 consejerías, ¿no? Entonces, si en vez de 20 hay 5 consejerías, esas 5 consejerías implican una reducción de más del 60% del gasto público. Eso implica que no le van a aumentar los impuestos que usted ya paga,
ni le van a inventar nuevos. Entonces, usted va a tener mejor servicios, porque va a haber menos burocracia, y encima más dinero en el bolsillo para poder utilizar en lo que quiera, para ahorrarlo o para consumirlo. Cuando la gente queda maravillada, cuando uno le cuenta esto, le decís ahí, bueno, eso se llama liberalismo. Ajá. Y ahí la gente vincula una idea, una filosofía, un principio económico con su vida cotidiana. Y ahí yo creo que uno es exitoso. Y bueno, hoy los dirigentes lo están haciendo. Esperemos que en las próximas elecciones del año que viene el liberalismo argentino pueda tener un caudal de votos importante que le dé representación institucional y llegada a sectores sociales, no solamente a las clases medias altas y altas o a las clases profesionales, que son más o menos el votante histórico de ese sector. Ujú. Es curioso esto que dices. Si quieres, podríamos cambiar un poco de tema o ir un poco más allá. No sé si quieres o tocamos el tema de la coyuntura actual en Argentina, pero yo creo que nos vamos a deprimir. Así que si quieres, podríamos hablar de la parte optimista, que es un poco de lo que vas diciendo. De esta coyuntura tan negativa en la que ya el peronismo ya no tiene nada más que regalar porque se están quedando sin plata, ¿crees que esto puede ser una oportunidad de oro para la política liberal o para incluso nuevos comunicadores? Sé que estás en este grupo del Ministerio del Odio, que por cierto el nombre me encanta. Digamos, este desencanto, este tocar fondo como país de alguna manera, ¿crees que se puede capitalizar de alguna manera u otra para nuestras ideas? Sí, en primer lugar te cuento que lo del Ministerio del Odio fue, nos lo impusieron. Ya, Los ya. medios de comunicación oficialistas que defienden el gobierno nos trataron de odiadores e Demencial. incluso a mí en particular me pusieron como ejemplo argentino o versión argentina del personaje de la película Hater, que está Hater, odiador, la película polaca. Me Ajá. pusieron a mí, ¿no? Lástima no soy tan rubio ni tan lindo como el actor, pero me pusieron a mí como ese modelo de una persona que puede generar, junto con Tipito Enojado y otros amigos, no sé, un atentado terrorista en Argentina o una revuelta violenta, bueno, estos delirios propios de estos movimientos autoritarios que, como decimos en Argentina, el ladrón cree que son todos de su De su misma condición. condición, ya. Así que bueno, aclaro esto porque y cuando nos pusieron odiadores, dijimos, a ver, ¿cómo nos podemos llamar? ¿El grupo odiadores? No, dijimos, bueno, en Argentina, ¿qué es un deporte nacional? Crear un ministerio, como en el gobierno de Pedro Sánchez, vamos a crear un ministerio. Bueno, dijimos, el Ministerio del Odio, con los principales odiadores, y ahí quedó. Dicho esto, sí, tal cual coincido contigo. Si este gobierno, a mi entender, si este gobierno peronista fracasa estrepitosamente de estar viviendo dos situaciones que le es siempre muy problemática. La guerra interna de facciones por el poder y por la caja económica del Estado, y por otro lado, la ausencia de una caja suntuosa en pesos y en dólares, efectivamente va camino hacia el fracaso. Si fracasa, podríamos estar ante dos circunstancias. O el primer gobierno peronista que necesite indefectiblemente de la oposición para terminar su mandato, o estaríamos ante el primer gobierno peronista que en democracia, que viene, ya vamos por 37 años, desde el retorno de la misma, no podría terminar su mandato. Y si esto sucede, para mi entender, es el comienzo del final del peronismo. ¿Por qué? Porque en este gobierno, por primera vez, están todas las facciones del peronismo adentro. Desde los gobernadores, que serían los presidentes de las perdón, de las generalidades de las autonomías de España, están los principales alcaldes, que aquí le decimos los varones, como dicen ustedes a los varones de los grandes partidos, están los sindicalistas, tanto ortodoxos de derecha como los sindicalistas de extrema izquierda, los famosos movimientos sociales, los intelectuales, el kirchnerismo, pues están todos, por lo cual el barco se hunde. Aunque dice el dicho que cuando el barco se hunde, los primeros que huyen Son las ratas. son las ratas, ¿no? O huyen como ratas por tirante, así que veremos. Pero efectivamente el cuadro para el peronismo es bastante complejo. Además, las manifestaciones de resistencia civil que hay, que no sé si estuviste viendo, desde
en los barrios privados donde se quieren alojar con prisión domiciliaria los principales íconos de la corrupción argentina, la gente se rebela, no los deja entrar, pasando por, no sé, días de tormenta y frío terrible, y sin embargo, si se está discutiendo en el Congreso una norma antirrepublicana, antidemocrática, que viola todos los acuerdos institucionales preexistentes en este país, hemos salido a la calle miles de personas sin importar las vicisitudes climatológicas, y bueno, el peronismo esto no se lo esperaba. Y por otro lado, un sector importante de la prensa, que si bien no era oficialista, pero sí, digamos, creía en que Alberto Fernández iba a ser moderado, hace 2, 3 meses que producto de la extensión de la cuarentena se le ha dado vuelta y se ha transformado en férrea opositora, así que es un frente muy difícil el que está, y además producto de sus propios errores, está sufriendo y padeciendo el gobierno. Igual no es un padecimiento y un sufrimiento mayor al que estamos viviendo los ciudadanos de a pie. Claro. Claro, el problema de esto es lo que acabas de decir. Es una tormenta perfecta esto, ¿no? Esto, según cómo, no sé cómo terminará. Bueno, te hago una pregunta que igual es un poco obvia, pero la habían dejado en Twitter y creo que está bien. La pregunta en este caso, insisto, espero que no sea demasiado obvia, es ¿qué es el peronismo? A ver si nos lo pudieras definir. Me viene a la mente un chiste que me contó profesor Martín Krause, al que no sé si conoces. Sí, Supongo que es por muy supuesto. famoso en Argentina, pero yo no lo conocía, ¿no? Un gran escritor y además un gran colega con Alberto Venegas Lynch, hijo. O sea, Buenísimo. Había un chiste, no sé exactamente cómo era, ¿no? Decía, a ver, ¿cómo es el amalgama político en Argentina? ¿No? Dice, un 30% liberales, un 30% conservadores, un 30% de izquierda y un 10% de no sé qué. Dice, y los peronistas, dice, no, pues si los peronistas son todos. claro, sí, sí, sí. Porque Perón decía eso. Los hay de izquierda, Buenísimo, los hay por de favor. centro, los hay de derecha, pero peronistas somos todos. Sí, en realidad yo te lo voy a definir con algo que ahora se empezó a usar. Y antes era bastante discutible, porque siempre se hablaba del peronismo en los términos del análisis político clásico, ¿no? Un Ujú. movimiento populista de masas, ¿no? Que amalgama, como bien dijiste vos, de forma pendular a todo el espectro ideológico. Y digo pendular porque se va amoldando según el espíritu de los tiempos. Ya. Esto es del primer peronismo posfascista de 1943, porque Perón llega al poder a través de un golpe profascista en Argentina el 4 de junio de 1943, hasta el peronismo de Cristina Kirchner, ¿no? Tenemos todas esas variantes, con Perón vivo y sus sucesores después. Ahora, yo creo que es algo mucho más simple, porque el argentino entiende la simpleza. El peronismo es una maquinaria dedicada pura y exclusivamente a tomar el poder, retenerlo y reproducirlo. Y por poder entiendan todas las variantes del poder. Esto es exactamente lo que es. Y como diría el abuelo de nuestro actual primer ministro, Santiago Cafiero, su abuelo, Antonio Cafiero, habrá sido el hombre que más ininterrumpidamente estuvo en cargo público, no sé, como 40, 50 años con función pública, interrumpido solamente por los gobiernos militares que hubo en Argentina. Él decía, esto es muy simple, muchachos. El peronismo es una gran bolsa de gatos. Cuando ustedes creen que los gatos adentro nos estamos matando, en realidad nos estamos reproduciendo. Wow. Esto es lo que él dijo. Así que esta es mi visión. Por eso uno puede ver que Néstor Kirchner y Cristina durante el menemismo defendían las reformas, entre comillas, neoliberales del menemismo, y Néstor llegó a decir que Menem ya estaba superando a Perón. Y cuando fueron gobierno, Néstor y Cristina hicieron de la década de los 90 y el gobierno de Menem su bestia negra. Claro. Y con un desparpajo total. Y menemistas han sido kirchneristas, kirchneristas han dejado de serlo, se volvieron antikirchneristas y ahora volvieron al gobierno de Cristina. ¿Por qué? Porque lo que les interesa, en definitiva, es el poder. Tomarlo, retenerlo y reproducirlo por los medios que sean. Los habrá con más escrúpulos y los hay con menos escrúpulos. Los hay más dentro del marco de la ley y los hay muchísimos
pasando las fronteras de la ley y entrando en el campo de la ilegalidad. Así que no sé si con eso más o menos te contesto un poco. Claro, pero tu contestación me deprime mucho y aparte viniendo de un analista político, porque yo te estoy escuchando este análisis de la realidad que me parece certero y me da la sensación que me estás hablando de House of Cards o de Game of Thrones o del Padrino, incluso te diría, ¿no? Que las familias se reúnen y entonces deciden eliminar a este o al otro. La pregunta quizás, o más que pregunta, quizás reflexión, como analista político, em, que eres, ¿hay alguna manera de prevenir todo esto? Vi que mencionabas el concepto de la república o de la misma democracia. ¿Las instituciones pueden salvaguardarnos de estos criminales de facto? No sé si criminales o estas personas con tan pocos escrúpulos, porque claro, parece que indefectiblemente esto es como muy frágil, ¿no? Cuando ciertas malas ideas um, copan las instituciones, ya es como si ya no hubiera marcha atrás. ¿Y qué decir de Argentina, que hace como 70 años que estáis igual, prácticamente? Bueno, yo siempre planteo que yo soy más republicano que democrático. ¿Qué quiero ¿Mm? decir? La democracia puede convalidar incluso la llegada y el ascenso de las peores autocracias y totalitarismos. No tengo ni que recordar que uno de los regímenes más genocidas del siglo XX, el nazifascismo, tanto en Italia como en Alemania, han llegado por medio de los votos. Bueno, obviamente el fascismo italiano fue un proceso distinto, pero hubo ahí una participación política, ¿no? El Frente Nazionale y el partido nazi, que incluso llegó al poder en minoría, mirá vos, y articuló y utilizó los resortes de la Constitución de la República de Weimar para consolidarse en el poder, y más a partir de la muerte de Heine. ¿Por qué quiere decir esto? La democracia, el votar, no asegura la libertad necesariamente. Ahora bien, la república, ¿qué es la república? División de poderes, control entre los poderes, contrapesos entre los poderes y por sobre todas las cosas la regla de gobierna la mayoría pero se protege a la minoría. Es lo que permite, y ahí claramente está el espíritu fundante del liberalismo, ¿no? Ponerle un freno a los avances del poder sobre el individuo. Ahora vos me preguntas si las instituciones, el problema es que las instituciones en realidad son entelequias, toca la república, toca no existe. Claro. En realidad las instituciones son los individuos que las componen. Mm. Y la gran pregunta que nos hacemos nosotros es si la gran mayoría de los hombres y mujeres que componen las instituciones republicanas están más o menos contaminadas por los propios vicios del populismo peronista. E incluso me pasa muchas veces a mí que cuando yo pienso, se me consultan estrategias políticas para que nuestro sector encare una elección, un debate, un proceso político X, muchas veces yo les pido que pongan en práctica artilugios, por supuesto legales, nada que esté reñido con la ética, la verdad, pero artilugios propios de los peronistas. Mm. Porque esto es muy fácil. Esto es como pensar la política de distensión y de cordialidad de Neville Chamberlain nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. O sea, creer que a Hitler se le podía ganar con telegramas y mensajitos de amor, no. Efectivamente a Hitler se le ganó con uno de los locos y genios más eminentes del siglo XX, que fue Winston Churchill, y se le ganó desembarcando en Normandía, y se le ganó, desgraciadamente, bombardeando Dresden, y le ganó triplemente, desgraciadamente, bombardeando Hiroshima y Nagasaki. Miren lo que tengo que decir, Ya. porque efectivamente, si no, hoy tendríamos en nuestras casas, seguramente, bueno, quizás yo no hubiera nacido, ni tú tampoco, pero tendríamos retratos de los principales dictadores del eje nazifascista. Y se le ganó utilizando los mismos métodos del nazismo, como la guerra. Claro. Entonces, es muy complejo en Argentina pensar que el idealismo republicano, al que por supuesto adhiero, per se le va a poner un freno a este tipo de fantoches, autócratas y cada día más peligrosos y violentos. Yo creo que tenemos que generar, y vuelvo a lo mismo, una mixtura, una convergencia entre esos ideales y una inteligencia
lateral, pragmática y realista que nos permita ganarles en todos los terrenos a los que nos lleven. Claro, entonces, si en ese, muy interesante tu reflexión y estoy de acuerdo, esta inteligencia lateral que dices, si no se juega sucio y obviamente no se vulnera la ley, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de batalla cultural, estamos hablando de hacer scratches en casa de este o el otro. No sé, ponme algún ejemplo porque me Bueno, yo gusta, no, pero vamos a seguir un poco a ver si lo entiendo un poco más. sí, yo no estoy no, yo no estoy a favor para nada, te diría, de los scratches, porque yo los he vivido y Ya. me parecen además, los scratches eran prácticas del estalinismo, del maoísmo, del nazismo, así que no estoy muy de acuerdo. Ujú. No, lo que quiero decir es, por ejemplo, si vos vas a un debate televisivo donde el de enfrente, ¿no? ¿no? El contrincante, por más de que le lleves que gracias a Mauricio Macri o no sé, a Rajoy, te estoy poniendo un ejemplo se descubrió la vacuna contra el cáncer o el HIV, te van a seguir diciendo facha, gorila, oligarca, franquista. O sea, ellos no te van a reconocer nunca nada. Entonces, si uno les va a contestar, no, pero escúchame, atiende a mis argumentos. Si tú le hablas, del otro lado siguen, cállate la boca, mata gays, mata mujeres. ¿No? Y tú, no, pero te ruego. No, hay que, no te digo responderles con ese nivel tan bajo de argumentación, pero sí no tener sentimiento de culpa ni de vergüenza propia Mm. ¿no? Y como amilanarse, ¿no? Enfrentarlos con el mismo tono, no dije los términos, tono, y mostrarles valentía, hidalguía, y decirle, no, 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 aguárdame un minuto, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ya basta, ahora hablo yo, y ahí quedan desarmados, Mm. porque ellos juegan siempre al miedo y a la culpa del otro. Nunca me va a responder, nunca me va a contradecir, nunca se va a bajar, entre comillas, a mi nivel, porque ellos siempre creen que nosotros queremos quedar como los buenos, los educados, no sé cómo se dirá en España, ¿no? Acá Sí, decimos sofisticado, sí. los finolis. Los Sí, sí. finolis significa como No, los no, no, se dice. sofisticados, ¿no? Se Los dice, nariz sí. respingada. Y yo no. Yo les hablo como si esto fuera el barrio. Entonces, le hablo y quedan desarmados. Ujú. A esto me refiero. Bueno, está muy bien el análisis retórico. De hecho, creo que acabas de analizar sin quererlo el porqué del éxito de Javier Milei, creo yo. Claro, Javier encima les metes insultos y les dice, bueno, no los voy a repetir, pero gilipollas como lo mínimo, lo más liviano que les dice. Claro. Eh, Bueno, solo un punto haciendo de abogado del diablo, luego ya cambiaremos, iremos un poco al último tema. A mí me gusta mucho un libro de un tipo que tengo ahí, si quieres luego te lo enseño, se llama La mente de los justos, de un tal Jonathan Haidt. Él es psicólogo moral, no sé si te suena por casualidad. no, y me Pues, interesa el tema, así que pues después te voy a pedir. está muy bien, el subtítulo es algo, ¿por qué la religión y la política divide a la gente sensata y demás? Entonces, dejando la retórica de lado, ¿cómo podemos hacer para que el ciudadano común, moderado y razonable, más allá de que uno tienda un poco a la izquierda o a la derecha o al centro, lo que sea, pueda sumar fuerzas para un poco deslegitimar y quitar todas estas malas ideas y estas personas de las instituciones? Porque sí que es verdad que hay que ser duro y estoy de acuerdo contigo, pero en un país con una grieta tan grande, ¿cómo lo podéis hacer para un poco volver a unificar también esa grieta y que vuelva a haber un sentimiento de país? Que yo creo que es, por ejemplo, tu amigo El Presto, yo creo que un poco también a veces apela a este sentimiento patrio en muchas intervenciones que veo que él hace. Hay dos cuestiones ahí para resolver. En primer lugar, yo creo que la grieta va a existir siempre. Este es un país binario, históricamente es un país binario. Lo que ustedes viven, ustedes, bueno, han tenido siempre facciones binarias, ¿no? Carlistas, después los republicanos, los monárquicos, después el bando rebelde, el bando republicano. Pero nosotros desde nuestra fundación, desde la primera junta de gobierno, en la Junta Patria de 1810, la facción de Cornelio Saavedra conservadora y la de Mariano Moreno era la más jacobina, y a partir de ahí empezaron unitarios y federales, después siguieron los conservadores. Está como en nuestro ADN, River y Boca, está muy anclado. Por lo cual yo soy de los que creen que en realidad en el caso de la grieta lo que hay que hacer es cabalgar el tigre.
y el espíritu de los tiempos. Significa, la grieta no la vamos a cambiar, lo que tenemos que hacer es que como la grieta, mira lo que te voy a decir, se pone al servicio del bienestar de la sociedad. Ok. Creamos los marcos para que la grieta no Ahí es donde pueda, entra la República que mencionabas antes. por ejemplo, la república y sus liderazgos, ¿no? Ujú. Así que eso yo no te voy a poder decir de que creo que algún día deje de existir. Además, para mí, esta concepción de unidad nacional me da tufillo totalitario, ¿no? Como dentro de la unidad todo, fuera de la unidad nada, dentro de la... Y a mí eso ya mucho no me gusta. Vos me hablaste del No, tema bueno, esto te dije de la unidad nacional. que a veces también malas ideas nos dividen. Quizás unidad nacional, yo tampoco es un concepto que me gusta, pero sí que me gusta la unidad civil, vamos a decir. Por eso también Claro. defiendo el mercado, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos...? Quizás la pregunta la voy a reformular y como No, estamos ahora en te los entendí, podcasts... perdóname, ahora me acordé, Vale, sí, ok, ahora me acordé adelante. porque era ese concepto. Vos me decías, ¿cómo hacemos para generarle ese ímpetu a grandes sectores de la sociedad que quizás no están involucrados en la política, no les interesa? ¿Sabés cuál es el otro gran problema, además de que somos una sociedad binaria y maniquea, que permanentemente creemos que nosotros estamos del lado de lo bueno y los otros somos los malos? Es que esta es una sociedad de espasmos. Reacciona por espasmos. Te voy a poner ejemplos preclaros de nuestra historia. Cosas básicas que para ustedes es la norma, ¿no? Y la base del primer mundo. Nosotros tenemos que pasar por una tragedia para que la sociedad se despierte. Ejemplos. Para que en esta sociedad argentina, principalmente en las grandes ciudades, las discos y las watts y los pubs, bueno, no sé cómo las cafeterías, Sí. tuvieran, principalmente las nocturnas, salida de emergencia, tú me estás escuchando, algo básico, salida de emergencia, tuvieron que suceder dos tragedias que se llevaron la vida de casi 400 jóvenes, Ay, no. que fue en la década del 90 el incendio de la disco Cavis, que no recuerdo cuántos muertos hubo, y después la tragedia de Cromañón, que fue era como un auditorio, era un multiespacio cultural del rock, dedicado al rock, y que murieron incendiados y asfixiados 194 jóvenes, con 300 heridos, y tuvieron que pasar esas desgracias para que se implementara en Argentina y se tomara conciencia que había que modificar los mecanismos de entrada y de salida de las discos, los controles para que no entraran menores. Se tuvo que reformar e intentar modernizar el sistema ferroviario argentino luego de la tragedia de la estación ferroviaria de Once, que luego de un descarrilamiento y choque murieron 52 personas. Si no, acá nadie le prestaba atención al desastre que teníamos como sistema ferroviario, que había imágenes que parecían, ¿vieron los trenes de la India Ya. con la gente colgada? Entonces, esta es una sociedad espasmódica, que tiene que reaccionar por shock, y es terrible. Y ahora claramente están reaccionando porque tienen que ver a prima facie que lo de Venezuela no era, ¿no?, por boca de jarro, agua de borrajas. Es una realidad que puede estar muy cerca. Aunque yo siempre digo de que el espejo en el que Cristina se quiere ver, Cristina Kirchner, no es Venezuela, sino la Rusia de Putin. Ella quiere una Argentina Mm. donde gobierne ella, su Mm. hijo y los hijos de su generación, los hijos de los guerrilleros de la década del 70, que se van alternando como Putin se alterna con Medvedev, y ese aparato político de partido único controle a un grupito de partidos opositores y controle la economía a través de un grupo de oligarcas, como tiene Putin. Ese es el modelo de Cristina, no la Venezuela de Chávez. Cristina será loca, destemplada, Ya. ridícula en algunas cosas, pero si hay algo que no le falta es inteligencia para saber hasta dónde tira. Pero es una mujer muy peligrosa. Entonces imagínate, hoy la gente está viendo que eso que parecía siempre amenazas, cada vez puede ser una realidad latente. Bueno, reaccionan, Bueno, y se levantan en armas, temas digamos. difíciles y me gusta tu tesis, la comparación que has hecho, porque sí que es verdad que uno quiere controlarlo todo, pero no en un país tan depauperado como en Venezuela, porque eso es realmente un polvorín. Para terminar la entrevista con un punto positivo o un punto quizás creativo, incluso te diría, me gusta terminar las entrevistas así, vamos a hablar de soluciones.
Hablabas antes de la entrevista, ¿no? Que, por ejemplo, tus números en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram han subido mucho. Cada vez parece que estas voces disidentes tenéis más impacto y me alegro y lo celebro. ¿Hay alguna manera de que vosotros como nuevos líderes, entre comillas, podamos o podáis crear una nueva tendencia? ¿Cuál es la solución en la medida de lo posible? ¿Cuál es el escenario que se tiene que dar? ¿Cuáles son los actores que tienen que estar ahí flotando para un poco girar la tortilla de todo esto que venimos hablando? Especialmente hablando de esta sociedad espasmódica, con todo lo que está viniendo del coronavirus, este confinamiento interminable. Quizás un poco lo hemos hablado antes, pero creo que está bien, ¿no? Un poco la oportunidad de oro para aportar nuevas ideas y demás. Bueno, sobre nuestra situación en general, efectivamente la cuarentena hizo que muchos que trabajábamos en los medios tradicionales de comunicación, la televisión y la radio, tuviéramos que migrar a las redes sociales, que fue mi caso, que mi crecimiento fue directamente exponencial. Hablábamos del caso de Instagram, que yo en 5 meses pasé de 1.000 seguidores, 1.500 seguidores a 25.000. Qué bueno. Claro, por supuesto, al lado de otros influencers que ya tienen 100.000, pero en 5 meses su crecimiento, y además un nivel de interacción de más del 40%, que para los que analizan estadísticas en redes sociales es altísimo. Y por ejemplo, con 25.000 seguidores llegar a 80.000, 90.000 cuentas. Nada, estoy muy contento. Sí, en los sectores más pragmáticos y en los más, ¿no? Que entienden, ¿no? El zeitgeist que estamos viviendo, el espíritu de nuestro tiempo, ya nos están llamando para que pasemos de comunicadores, para que pasemos de personas de analistas y de personas que generan reflexión a ser hombres de acción, hombres y mujeres de acción, y probablemente formemos parte de no sé cómo le dicen en España, las listas, las candidaturas para las elecciones legislativas del año que viene. Llamados ya he recibido yo, obviamente con propuestas. Este es un país que el largo plazo es el lunes, te imaginas que ya, las elecciones son en octubre del año que viene, pero ya nos están planteando de forma hasta indirecta y algunas claro indirectas, que nos piden que bajemos. Por supuesto, no vamos a ser meros rellenos de esas listas, no vamos a ser prestanombres. Por más de que estemos en lugares que podamos entrar a los parlamentos autonómicos o al Congreso de los Diputados, no, pero vamos a ser personas que si formamos parte, vamos a ser parte de la estrategia, parte de la elaboración de las propuestas, y si llegamos a los curules, vamos a defenderlas. O sea, no somos testimoniales. Eso que quede claro, ¿eh? Si me están escuchando tanto en España como en Argentina, que sepa la dirigencia opositora, republicana y democrática, que estamos dispuestos a poner al servicio de esta causa todo lo que estamos logrando, a traer a esta propuesta a sectores que hoy están desencantados con la política y con la oposición, y se sienten conformes con nuestra acción, pero eso no es un cheque en blanco. Nosotros queremos participar de forma democrática, de forma plural, en la elaboración de la estrategia electoral y en la elaboración de la propuesta programática. Y además, si después llegamos, queremos cumplir con la ciudadanía y mínimamente llevar al debate institucional esas propuestas. Esto que lo tengan en claro, porque no somos figurones para que ¿no? nos regalen después la banca. No, eso no. Hemos aprendido. Claro. Bueno, porque al final todo pasa por la política, ¿no? Yo siempre veo como la analogía del Señor de los Anillos, ¿no? El anillo del poder es la política y como dice aquí un comunista que se llama Íñigo Errejón, que no sé si lo conoces, Sí, es un tipo sí, infame, claro. pero también tiene frases de estas que la clava, que dice, la política o la haces o te la hacen. Así que Exactamente. celebro que tomes esta dirección, que un poco un canto al pragmatismo, porque quedarse en los papers académicos y no sé qué está muy bien, pero al final hay que estar en el anillo del poder, nos guste o no. Álvaro, la última pregunta, terminamos igual que hemos empezado con una pregunta personal, siempre termino las entrevistas igual, que es que nos des algún consejo, si alguien ha llegado hasta aquí a lo largo de la entrevista, si a alguien le vibran tus palabras o alguien incluso quisiera tomar quizás un camino similar al tuyo, ser un poco polemista, así como eres tú, ¿qué consejo le darías tú de lo que has ido aprendiendo a lo largo de tu carrera? ¿Te puedo decir algo? Quiero darles yo no doy consejos, puedo dar alguna sugerencia, Ok. y siempre sobre la base de mi experiencia. Y cuando los resultados han sido
positivos, pero quiero ir a algo muy personal. Estamos viviendo momentos muy desalentadores, momentos donde creemos que no hay una luz al final del camino, donde la juventud piensa más en migrar que en afincarse en su terruño, donde parece que el mérito y la habilidad ya no son razones suficientes para poder llegar, y todo parece muy lejos e inalcanzable. Bien, todo eso se puede subvertir, todo eso se puede cambiar. Yo soy de los que creen que todo tiempo pasado fue peor, salvo en el arte, porque yo creo que en el arte hemos empeorado, pero en otro hemos mejorado. Ok. Ahora, hay un motor que es fundamental. Amar, amar con desesperación la vida y la lucha por la libertad. Porque como diría nuestro libertador, seamos libres porque lo demás no importa absolutamente nada. Sean individuos libres, sean ustedes mismos, no sean lo que el otro espera que sean, salvo que aquello que les proponga el otro sea para su mejoramiento, para convivir mejor con los otros, pero por sobre todo para convivir bien con ustedes mismos. Porque estos son momentos donde hay mucha desmoralización, hay mucha angustia, mucha depresión, los índices de depresión adolescente, de suicidio están creciendo de forma exponencial. Y se está hablando mucho de lo intelectual, de lo académico, de lo científico, y no vamos a lo básico, que tiene que ver cómo nos encontramos con nosotros mismos. Sé que suena muy a gurú New Age, pero en mi experiencia personal, que yo me crié la niñez en la década del 80, yo tengo 40 años, la niñez en la década del 80, la adolescencia en la década del 90, y mi adultez en estas 3 décadas que van del siglo XXI, el estar seguro con uno mismo, el saber que nunca nadie te va a regalar nada y que no hay nada más valioso y gratificante que saber que lo poco mucho que tenés lo tienes ganado por ti mismo, vas a ver que con el paso del tiempo, cuando mires para atrás, vas a dejar un enorme camino de huellas muy profundas y ese va a ser tu gran legado para los otros, pero fundamentalmente para ti mismo. Bueno, Álvaro, te salió redondo, ¿eh? Felicidades. No sé si alguien se va a tomar la molestia, pero esto daría para vídeo corto viral, ¿eh? También te lo digo. No, de verdad, no. Y aparte se nota que tus palabras son sentidas, son honestas y comparto enormemente este ímpetu. Pues creo, no sé, lo bueno de las buenas charlas es que ya no sé hace cuánto rato que estamos hablando, pero me lo he pasado muy bien. Te hemos podido conocer un poco más. Espero que hayas estado justo. Antes de que cierre y despida la audiencia, no sé si quisieras añadir algo. Sí, felicitarte a ti por tu trabajo, que es titánico, titánico. Y que si bien lamento profundamente las circunstancias que están viviendo en España, yo soy un gran admirador con sus virtudes y sus defectos, con sus grandezas y sus bajezas del proceso político que desde 1978 en adelante España ha llevado adelante, con líderes políticos que me saco el sombrero aún cuando estén en la vereda de enfrente de mi pensamiento, que hoy estén bajo la égida de ciertos personajes que la verdad son de comedia de cuarta, me apena muchísimo, pero yo creo que el individuo español, con esa potencia, con ese talento, ese humor, ese joie de vivre, como dirían los franceses, va a prevalecer. Y estoy convencido. Y hombres como vos, y mujeres como mi amiga Malena Contestí, y tantas otras, María Blanco, van a sacar a España adelante. Así que desde Argentina, todo mi cariño y todo mi apoyo, y el aplauso para vos también, Ignacio. Gracias, Álvaro. Y siempre digo que si no conseguimos nada, como mínimo lo habremos pasado bien a lo largo del camino, que ya es algo. Gracias, Álvaro, otra vez por tu tiempo. Espero que también haya disfrutado la gente que está mirando esta entrevista. Como esto es YouTube, tengo que pediros que os suscribáis, dejáis un like, dejáis un comentario, me podéis apoyar y hacer donaciones. Y por favor, id directamente a suscribiros a todas las redes sociales de Álvaro que dejaremos aquí abajo en la descripción. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto. Gracias. Chao. Un abrazo.